Pasamos al ejercicio número 4. Este ejercicio funciona de igual manera con el ejercicio número 3, pero con la diferencia de que ya va a imprimir o va a pedir un diferente rango y va a imprimir los meses del año. Rango 1 inclusive a 2 inclusive. Valores por encima de 12 no se permiten, o sea que es vacío, no se va a imprimir nada ni se va a volver nada en pantalla. Y valores menores a 1 tampoco, vacío. No se va a imprimir nada en pantalla, tampoco se va a devolver nada en pantalla. Se va a imprimir en pantalla la instrucción, la finalidad del programa, la presentación, la salvedad, por supuesto, la instrucción del programa, lo que tiene que realizar el usuario y acá el mes correspondiente al número. O se va a imprimir en pantalla la solución, lo mismo. Eh, lo que tiene que realizar el usuario, se va a imprimir en pantalla esto y se va a imprimir en pantalla el mes correspondiente. Esto es prácticamente nos están pidiendo hacer un programa que pida un número del 1 al 12 y después de allí referenciarlo con el mes, el número del mes correspondiente. Digamos que el mes 12, entonces el programa tiene que decir el mes es diciembre o digamos que 2, número 2, entonces el mes es febrero. Entonces esto es lo que nos tienen que prácticamente nos tienen definido acá como ejercicio. Pasamos al diseño o al prácticamente pues ya presentamos el diseño de pantalla, ahora el diagrama de flujo de datos, botón run, inicio del programa. Entonces se va a imprimir en pantalla, hay una salida de texto o una salida de caracteres, se va a imprimir algo en pantalla. Entonces este programa lee un número entre 1 y 12 e imprime el mes que le corresponde en el año. Referencia: 1 es igual a enero, 12 igual a diciembre, salvedad: para valores fuera de este rango no garantizamos los resultados. Hay que tener acá presente el rango del 1 al 12. Entonces acá hay una salida de texto. La finalidad ya la presentamos, ahora vamos a presentar lo que tiene que realizar el usuario. Entonces el usuario tiene que entrar un número. Después encontramos un identificador que se denomina n. ¿Cuál es n? Se va a adquirir el valor automáticamente o el número automáticamente depositado por el usuario por lectura de teclado. Entonces n va a ser ese número depositado por el usuario. Entonces donde se encuentre n, ese valor lo va a adquirir. Digamos que el usuario puso por lectura de teclado un 8. Entonces donde esté n va a ser el 8. Entonces acá pasamos. Si n es igual a 1, booleano verdadero, booleano falso. Si es verdad, se va a imprimir el mes es enero. Si es falso, se va a pasar al siguiente condicional. Entonces, si el mes, o sea, si no correspondió el número, pasa al siguiente booleano. Entonces, si el número es igual a 2, booleano verdadero se va a imprimir en pantalla. Y si es falso, pasamos al siguiente condicional. Entonces, falso, condicional. Si n es igual a 3, booleano verdadero se va a imprimir en pantalla. Booleano falso, siguiente condicional. Lo mismo, si el número es mayor a 4 verdadero, se va a imprimir en pantalla. Si es falso, se va a pasar al siguiente condicional. Lo mismo, pasamos. Después de evaluar este condicional es verdadero, se va a imprimir en pantalla. Y si es falso, siguiente condicional. N es igual a 6. Si el booleano es verdadero, se va a imprimir en pantalla. Si es falso, siguiente condicional. Lo mismo. Si después de evaluar esta expresión o este condicional, el booleano es verdadero, se va a imprimir en pantalla. Si es falso, se va a pasar al siguiente condicional. Si después de evaluar es verdadero, se va a imprimir en pantalla. Si es falso, siguiente condicional. Después pasamos. Si el condicional es verdadero, se va a imprimir en pantalla, o si no, se va a pasar al siguiente condicional. Si es verdadero, se va a imprimir en pantalla, o si es falso, el siguiente condicional. Después, si el booleano es verdadero, se va a imprimir en pantalla. Si es falso, siguiente condicional. Después, acá ya para finalizar el programa, o como tal el diagrama de flujo de datos. Si el booleano es verdadero, se va a imprimir en pantalla. Si el booleano es falso, vacío. ¿Qué significa vacío? Es que si llega acá
al programa acá a este punto es que el usuario depositó mal el número. Me explico, el usuario no depositó el número entre el rango 1 inclusive a 12 inclusive. Depositó un número mayor a 12 o un número menor a 1. Entonces vacío, no se va a hablar nada ni se va a imprimir nada en pantalla. Ya después automáticamente se va a llegar al fin. Digamos que, haciendo un ejemplo, el usuario va a depositar un número 1, el número 1. Entonces se va a llegar acá a este condicional y entonces se va a evaluar. If, si n es igual a 1. Entonces, como n es 1, entonces 1 es igual a 1 verdadero. Entonces se va a imprimir en pantalla el mes es enero. Se va a seguir así derecho, derecho, derecho y llega al fin del programa. Así funciona igualmente con cualquier número de entre el rango 1 inclusive a 12 inclusive. Pasamos al programa número 4. Entonces se va a imprimir en pantalla, listos. Entonces esta parte ya la habíamos explicado en el diagrama de flujo de datos. Salto de línea. Este programa indica a partir del número del mes del año correspondiente. Se tiene que respetar el rango. Entonces se imprime en pantalla la finalidad de instrucción del programa. Listo. Eso se va a imprimir. Salto de línea. Un salto de renglón. Se va a imprimir en pantalla la instrucción, lo que tiene que realizar el usuario. En este caso tiene que entrar un número. Acá encontramos el identificador n. ¿Cuál es n? Es el valor por lectura de teclado que se va a adquirir a partir del valor depositado por el usuario. Es decir, si el usuario pone el 3, entonces n va a ser igual a 3. Entonces donde se encuentre n va a valer 3. N va a valer 3. ¿Listo? Ya después, comienzo de definición de función enero. Diferentes funciones, lo mismo en el anterior ejercicio número 3, con los días de la semana. Definición de función como tal enero, si el condicional es verdadero se va a imprimir en pantalla, si es falso, vacío. Lo mismo, si empieza la definición de la función febrero, fin de definición de función enero, fin del condicional. Si n es igual a 2, se va a imprimir en pantalla. Si es falso, void. Que cuando es void se va a seguir a la siguiente, se va a pasar a la siguiente definición de función a ver si el valor corresponde con cualquier condicional que se encuentre a partir de esta parte. Entonces, fin del condicional, fin de definición de función en febrero. Lo mismo, función, comienzo de definición, booleano verdadero, se va a imprimir en pantalla, booleano falso. Pasamos a la siguiente definición, fin del condicional, fin de definición de función marzo, comienzo de definición función abril, definir abril, que estamos definiendo una función. Si esto es verdadero, el booleano es verdadero, se va a imprimir el mes abril. Si el booleano es falso o vacío, se va a pasar a la siguiente línea de código, la siguiente línea de texto. Como esto es un comentario, entonces el programa no lo va a evaluar, no va a sacar resultados, no va a sacar ideas a partir de esto. En el área de las interacciones. Se va a pasar comienzo de definición de función mayo. Si el condicional es verdadero, se va a imprimir en pantalla. Si el condicional es falso, se va a pasar a la siguiente definición de función. Lo mismo, fin del condicional, fin de definición de función mayo, comienzo de definición de función junio. Se va a definir la función junio. Si el condicional es verdadero, se va a imprimir en pantalla. Si el condicional es falso, se va a pasar a la siguiente definición de función, que viene siendo de función julio. Fin del condicional, fin de definición de función junio. Se va a definir la función julio. Después, si el booleano es verdadero, se va a imprimir en pantalla el mes de julio. Si es falso, se va a pasar a la siguiente definición de función, que viene siendo agosto. Fin del condicional, fin de la definición de función julio. Pasamos, comienzo de definición de función agosto. Definir, o sea, acá hay una definición de función agosto. Entonces, si el booleano es verdadero, se va a imprimir en pantalla el mes es agosto. Si es falso vacío, se va a pasar a la siguiente línea de texto, la siguiente línea de código. Fin del condicional, fin de definición de función agosto. Comienzo de definición de función septiembre. Entonces acá hay una definición de función septiembre. Si el booleano es verdadero,
se va a imprimir en pantalla el mes es septiembre. Si el booleano es falso, vacío, se va a pasar a la siguiente definición de función que viene siendo de función octubre. Fin del condicional, fin de definición de función septiembre. Comienza definición de función octubre. Se va a definir la función que se llama octubre. Si después del condicional, este condicional, el booleano es verdadero, se va a pasar a imprimir el mes es octubre. Si es falso vacío, se va a pasar a la siguiente línea de código, línea de texto. Fin del condicional, fin de definición de función octubre. Si acá es vacío, se va a pasar a esta definición de función noviembre, se va a definir noviembre. Entonces, si este booleano es verdadero, se va a imprimir en pantalla el mes es noviembre. Si el booleano es falso, se va a pasar a la siguiente línea de texto, siguiente línea de código. Fin del condicional, fin de la definición función noviembre, comienzo de definición de función diciembre. Entonces se va a definir una función que se llama diciembre. Entonces, después de este booleano, si es verdadero, se va a imprimir el mes es diciembre. Si es falso, vacío. Y como acá, después del vacío, ya no encontramos ninguna definición de función, es que acá termina el programa como tal. Acá ya termina. Si llega acá, hasta tal punto de llegar acá en el programa, es que significa que el número depositado por el usuario no se encuentra entre el rango 1 a 12. Entonces no se va a evaluar ni se va a imprimir nada en pantalla. Fin del condicional, fin de la definición de función diciembre. Activación de funciones: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces acá están las activaciones de las funciones. Pasamos al botón Run, vamos a ver cómo funciona el programa. Lo mismo, se va a imprimir en pantalla la instrucción y presentación del programa, entre el número, lo que tiene que realizar el usuario. Entonces, el número 5, entonces se va a imprimir en pantalla el mes correspondiente. El mes es mayo. Vamos a darle en el botón Run 1. Entonces el mes es enero. Se va a imprimir en pantalla lo que tiene que realizar el usuario. Se va a imprimir en pantalla el mes correspondiente. Digamos que el usuario va a poner el mes 90. ¿Qué va a pasar? Va a llegar a tal punto donde va a decir vacío. Entonces después del vacío ya no hay definición de funciones. Entonces no se va a evaluar, bueno, sí se va a evaluar, pero ya no va a sacar en el área de las interacciones o las interacciones un valor numérico o una cadena de caracteres. Entonces así culmina este programa.